Muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer volver a compartir juntos. Mi nombre es Isaías Álvarez, asesor de capacitaciones de la Fundación Buen Gobierno. Qué linda jornada. Hoy iniciamos nuestra convocatoria abierta acerca del estrés laboral y cómo encontrar esa paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, ¿verdad? Hoy con este tema de vivir estresado, el agotamiento laboral y como ya nos mencionó, yo no sé si es que vieron el video del licenciado Giovanni Álvarez en los grupos de WhatsApp, donde él estaba hablando acerca del estado en el cual vivimos ya piloto automático, todo así porque sí nomás, ya por cumplir parece que es todo y apretamos ese piloto y nos vamos y nuestra mente está en otra parte y menos en el lugar donde tenemos que estar, no estamos viviendo en el presente de tanto estrés, de tanto agotamiento y nosotros entendemos, siempre hablamos de la capacitación, hay un estrés normal, pero hay ya un estrés que afecta de manera muy agresiva a nuestra salud mental y es lo que muchas veces ocurre ya en esta altura del campeonato, como se dice, por el año, ¿verdad? Ya estamos así tipo a meses de finalizar, o como que ya pasó incluso la mitad del año y estamos ahí, parece arrastrándonos. Entonces la idea hoy es que vos puedas interiorizarte acerca de este tema, puedas aprender a detectar si se puede aprender a prevenir y si no podés prevenir ya y vos estás en una situación, sepas qué hacer, ¿verdad? Como siempre lo hablamos, y también que puedas vos ser de gran ayuda para una persona que a lo mejor está en tu entorno y esté pasando por una situación de extremadamente estrés laboral, ¿verdad? Donde ya no encuentra paz en ninguna parte. Y eso es muy triste, gente, es muy triste. Te invitamos a que te quedes hasta el final de esta capacitación y tu opinión a través del chat va a ser fundamental esta mañana, que vos puedas comentar, ya sea tu opinión, experiencia, si tenés dudas, preguntas o consultas. Mira que el disertante de esta mañana, lo mejor de todo es que es psicólogo, así que quién mejor de un psicólogo que un psicólogo para adentrarnos, ¿verdad? En todo lo que es este tema. Así que vamos a estar esperando ahí tu comentario, tu pregunta referente a la capacitación. No te olvides de verificar que el usuario de Zoom tenga el nombre y el apellido completo. Va a ser la única forma con la cual llevas presente, ya que ni el chat ni la foto forman parte de la asistencia. Solo el usuario de Zoom cuenta. Y también otra cosita, no te olvides de participar en las capacitaciones porque no es que vos participás en una capacitación y por una capacitación nomás se te va a estar certificando. El certificado como mínimo tenés que participar en 2 de las 3 jornadas. Así que si un compañero no se está conectando, avisale ya para que se conecte y no se pierda del certificado, de todo lo que vamos a hablar también, que va a estar bueno. Y como siempre decimos, el usuario de Zoom es lo que vale. El chat y la foto se puede borrar, se puede perder,
pero el usuario de Zoom no, y ahí se ve el tiempo real el cual se queda el participante. Bueno, queremos ya iniciar la jornada, para eso dejamos de compartir pantalla y quedamos en manos de el licenciado Giovanni Álvarez, así que adelante, licenciado Giovanni, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Isaías. Muy buenos días para todos los compañeros. Un placer estar en esta mañana con ustedes. Aquí estamos desde los estudios de la Fundación Buen Gobierno. Y bueno, contento de poder empezar esta convocatoria abierta, ¿sí? Nuevamente un nuevo encuentro con todos ustedes, esta nueva etapa sobre lo que es el estrés laboral, sí, donde vamos a tener 3 días cargadísimos. Y hoy tengo el desafío de arrancar, pero siempre mi rol también de coordinación de servicio, decirles que siempre como buen gobierno buscamos darles realmente temas que son de, que nos afectan el día a día y que podemos detectar, como decía muy bien Isaías en la introducción. Entonces, hoy nos vamos a centrar netamente en lo que tiene que ver con justamente nuestro tema del agotamiento laboral. Sí, no voy a entrar tanto en las estrategias, eso se va a hablar el miércoles. Mañana vamos a hablar del relacionamiento entre los compañeros, ¿verdad? De crear ese ambiente colaborativo. Entonces les pediría que tengamos suma paciencia con el tema de qué hacer al respecto. Primero hay que identificar, hay que conocer bien esto. Seguramente ya habrán escuchado varios seminarios o también varias charlas al respecto, pero siempre es bueno refrescar las ideas y poder detectar correctamente acerca de lo que es el estrés laboral, ¿sí? Y como dice nuestra convocatoria, paz en medio de la tormenta. Estamos viviendo muchas veces en tormentas, pero dice que después de la tormenta sale el sol. Y eso espero que suceda después de este jueves, cuando tengamos esas herramientas en mano, ¿sí? Y podamos aplicarlas. De igual manera, hoy les voy a regalar una pequeña dinámica, ¿sí? Hacia el final de nuestro encuentro, que nos va a ayudar también en cierta manera, a mejorar todo esto. Pero antes de empezar, quiero agradecerle a todos los presentes. Todos están saludando ahí en el chat. No quiero dejar de hacer este pequeño corte comercial donde nos escriben de diferentes lugares, por ejemplo, de la ciudad del amor, como se lo dice normalmente a Lambaré, donde estoy viviendo actualmente, gente que está desde la penitenciaría, excelente. También veo gente que dice que está desde INTN, de CENEPA, muy bien, de las instituciones, algunos están mencionando de SNPP, la Regional de Cordillera, Caguazú, sí, Baeyapa, estamos bien por acá, gracias a Dios. Cacupé, tenemos también gente de Pedro Juan, mira un poco Carapeguá, excelente. Carapeguá es mi ruta todos los meses cuando nos vamos a San Juan Bautista. Una vez al mes estamos en San Juan Bautista Misiones, Santa María de Fe, justamente de Misiones, Alto Paraguay, mira un poco Luque, excelente, Itapúa, Huenao, Villa Ayes, San Pablo, el Hospital San Pablo, bien, excelente, estuve visitando bastante en la pandemia el Hospital San Pablo. Coronel Bogado, Itapúa, Ciudad del Este, Piribebuy, Canindeyú, San Juan Misiones, Hospital Regional, excelente. Hay gente que conozco, que siempre nos vemos, San Pedro de Juan Manduyú, también Villarrica, La Dinaro, Puerto Mingaguazú. Mira un poco qué lindos recuerdos de charlas presenciales que tuvimos ahí en el 2019. Correo Paraguayo, Guarambaré, Camburetá, mira, por de todos lados, 3 de mayo, sí, Casapaya, Guarón, Itá, Hospital General de Barrio Obrero, más conocido como HGBO, ¿verdad? Por sus siglas, Adicciones, San Antonio, Mariano Roca Alonso, Policlínico del Sur. Excelente, bienvenidos a todos. Qué placer nuevamente estar aquí. Bueno, como decía Isaías, mi nombre es Giovanni Álvarez, hago de psicólogo, hago de docente, hago de hijo, hago de esposo, de padre de familia, y también hago de ayudador social, como se dice. Me encanta ayudar a la gente. Y eso es todo lo que hago, pero soy Giovanni Álvarez para ustedes.
Así que cualquier cosa cuando interactuemos en el chat pueden dirigirse también de manera amistosa hacia mi persona y no tanto hacia lo que hago, porque lo que hago es el resultado de lo que soy y eso es muy importante tener presente. Así que bien, hicimos toda la introducción, que es importante, también le damos un poco de espacio a la gente que va entrando y tenemos suficiente tiempo hoy para poder compartir juntos, ¿sí? Este encuentro, que también esto se da gracias a la Fundación Buen Gobierno, que apuesta específicamente a la formación, el desarrollo personal del servidor público y también de su familia, el núcleo familiar, que es fundamental. Entonces, hoy vamos a arrancar, mis queridos compañeros, y quiero empezar con una pregunta, ¿sí? Quiero empezar con una pregunta de manera intencional eh, para que podamos entrar en ese plano reflexivo y así también, de alguna u otra manera, empezar la capacitación en un modo de aprendizaje, ¿sí? En un modo en que realmente podamos absorber todos los conocimientos y todo lo que vamos a estar desarrollando. La pregunta es justamente como una autoevaluación que vamos a hacernos porque como decía Isaías, el estrés es parte de nuestra vida, pero particularmente el estrés laboral, ¿sí? Que tiene nombre y apellido y que lo vamos a ver en el desarrollo de nuestra capacitación de hoy, es un estrés muy específico y enfocado a todo lo que tiene que ver con el entorno laboral. Entonces, conforme a ese estrés laboral, ¿cuán estresado o estresada estás? Según tu trabajo, según lo que haces, del 1 al 10. El 1 es el menor valor, el 5 el punto medio y el 10 es el valor máximo. Algunos seguro van a poner 20/10, 100/10, pero es importante poder identificar esto. Así que me gustaría ahí que en el chat, si es que querés y te gusta esa idea de poder auto evaluarte, identificar el estrés laboral en tu vida, entonces va a ser importante, ¿sí? Ahí veo que la gran mayoría está poniendo de a poquito, ¿sí? Va a ser un efecto dominó esta respuesta y veo que hay un porcentaje interesante de personas que están poniendo números arriba del 5, ¿sí? Y esto habla de las estadísticas que justamente mencionaba un poquito hoy en nuestro video introductorio. Así que no es en vano cuando se hacen estadísticas sobre lo que pasamos. Bueno, acá por ejemplo tengo un caso particular, el de Federico, y gracias Federico por ser sincero. Dice, estoy desempleado actualmente y eso estresa al doble, totalmente. Hay gente también que está desempleada actualmente o no tiene una actividad laboral, pero eso también estresa porque necesitamos trabajar para generar los recursos también. Pero bien. Excelente a cada uno de los compañeros. Veo que siguen llegando respuestas más. Agradecido por ese retorno. Y esto habla específicamente de nuestra estadística que dice que el 82% de las personas vamos a decir, el ámbito laboral sufren de un estrés elevadísimo, un estrés sumamente crónico. Y muchas veces en ese aspecto hay obviamente varios factores que tenemos que identificar para darnos cuenta de por qué estamos estresados y en demasía en ese contexto en el laboral, ¿verdad? Eh, en España se hicieron varios estudios y se les preguntó, obviamente, a un gran porcentaje de trabajadores de diferentes rubros del por qué es que uno vive demasiado estresado y el mayor porcentaje puso efectivamente por vivir situaciones que son muy conflictivas en el ámbito laboral y que eso llevan a la casa, ¿verdad? Ahora, otro estudio indicó, ¿sí? Y esto ya más a nivel general, no específicamente solo en España. Sí, le hago referencia porque esas estadísticas, por ejemplo, es muy difícil conseguirlas acá en Paraguay, les cuento, ¿verdad? Por eso no les hablo de un contexto más nuestro, pero sí hablamos de lo que se habla en general y que en realidad se expande a nivel global, ¿verdad? Es decir, son tendencias que específicamente tenemos en nuestros países, ¿sí?
Entonces, lo otro que hablaba es que justamente el estrés laboral también se da porque muchas veces de nuestras casas llevamos problemas que no sabemos administrar y sumamos los problemas del trabajo con los de la casa. Entonces, efectivamente tenemos un estrés agudo y crónico a nivel laboral. ¿Por qué? Porque en el laboral es donde más tiempo estamos. 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas o 24 horas, aquellos que están, por ejemplo, en el rubro de la salud, personal de blanco, que hacen guardias y todo eso, ¿verdad? Que prácticamente viven en nuestros centros de salud y es terrible. Los docentes, sí que a través de la pandemia, como siempre digo, y hago de docente también, como les dije al comienzo, tenían que prácticamente estar al pendiente del WhatsApp para responder. Y vamos a decir, esa modalidad o ese hábito quedó hasta el día de hoy, que muchas veces hasta en nuestras redes personales, obviamente hay veces que hay contacto de los padres, hablo en el caso de los docentes, haciendo consultas o inclusive algunos reclamos porque se tuvo esa accesibilidad y obviamente nos llevó a un estrés terrible. La gente que está en la parte administrativa, sí, con muchos documentos de por medio, que hacen que justamente entremos en un colapso mental y por ende emocional a tal punto que no somos funcionales en el día a día. Y agradezco una vez más a todos los compañeros, por ejemplo, acá, y me encanta que seamos sinceros, sí, yo creo que estamos en familia, eso es lo que tratamos de hacer con buen gobierno, de que estos espacios sean sumamente de confianza y de generar ese vínculo. Acá, por ejemplo, una compañera dice que es de Copaco, amo mi trabajo, pero la situación de mi empresa es la que me estresa. Es también una situación de estrés laboral, sino directamente con el entorno, los compañeros, o sea, el entorno directo o las tareas, pero sí con algo a nivel institucional que afecta. También dice acá docente de adolescentes. Uf, ese es otro desafío. También los que estamos en el privado, a veces es peor el estrés, dice Sonia, totalmente. O sea, acá el estrés no se distingue por privado o público. El estrés es el estrés y nos afecta de alguna otra manera. Eh, a ver, también por acá dice, yo soy enfermera, cuando hay persecución por parte de tu superior, le aseguro que aún el estrés es peor, ¿sí? Soy agente penitenciario y la verdad que cuando te persiguen tus superiores te estresa mucho. Dos ejemplos de esto del tema de los superiores. En el caso de los docentes nos estresamos por la cantidad de mensajes y documentos que nos envía el directivo en cualquier horario, eso estresa mucho. O sea, no hay horario y el mes que nos exige cada tanto exámenes online que se cumple de manera híbrida y tenemos que alzar ítem por ítem de cada alumno. O sea, en ese aspecto las instituciones sí están un poco también sin los recursos necesarios, las herramientas necesarias, generando estrés en la gente. También un último comentario dice, cuando roto por un servicio que no me gusta, mi estrés se dispara a 10, pero generalmente estrés aproximadamente en mi lugar, ¿sí? El cambio muy seguido de jefatura, en salud, el trabajo con varias personas y jefes siempre estresan, totalmente. Bueno, imagínense, estamos empezando nuestra charla y ya tenemos todo este panorama o estos pequeños diagnósticos y ustedes se dan cuenta de que es una realidad tan tangible y tan fuerte. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema de manera puntual. Primeramente, yendo hacia lo que tiene que ver con el estrés en sí, el concepto de estrés, atendiendo que el estrés no es totalmente negativo, ¿sí? O sea, no hablamos de que el estrés sea sumamente negativo o solamente negativo, sino tiene una connotación también positiva para después caer en lo que nos llaman esta mañana, que es el agotamiento laboral, el estrés sumamente crónico y que tiene nombre y apellido como le denominamos dentro del contexto laboral, que es el síndrome del burnout, el síndrome del desgaste o el quemado, ¿verdad? Y esta es un poco la cuestión que vamos a estar atendiendo en esta mañana, viendo síntomas, viendo también específicamente consecuencias, ¿sí? Viendo también cuestiones que necesitamos atender en este tiempo para que esto pase a un costado, ¿verdad?
Entonces les invito a que juntos podamos ir avanzando, explorando todo sobre este tema. Cuestiones que ustedes van a decir, bueno, esto ya sabía, genial. La gran pregunta es, ¿ya hiciste algo al respecto o seguís con el conocimiento sin la aplicación? Y lo voy a hablar de manera personal porque esto es una decisión, gente. Esto es algo netamente personal, no depende de otros, ¿sí? No depende del jefe, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos, no depende de mi compañero de trabajo, ni de mis amistades, depende exclusivamente de mí y tengo que tomar una decisión al respecto. Como le decía, espero que después del jueves, cuando tengamos todas las herramientas, podamos aplicarlas y tomemos una decisión, hagamos un compromiso con nosotros mismos de que esto realmente pase de largo. Y les cuento una noticia que capaz no le guste tanto, pero es lo real y es lo que va a suceder todos los días de nuestros días. El estrés no se va a ir, gente. El estrés es parte de nuestras vidas. A tal punto que sin estrés, por ejemplo, no estaríamos acá, no nos conectaríamos a esta convocatoria, a esta charla, porque simplemente diríamos, bueno, no me comprometí a nada, no tengo nada, entonces es cero estrés. Así que son frases que utilizamos normalmente en nuestro vocabulario para dar la idea de que todo está eh, light, tranquilo, entonces no me tengo que comprometer a nada. Entonces, avancemos en ese aspecto y digamos que esta es la realidad de muchos de los que están pasando por un estrés, ¿sí? Sumamente crónico, que ha empezado con un estrés normal o en niveles iniciales, pero llega a este punto donde está pidiendo auxilio, donde realmente no hay un autocontrol, ¿sí? No hay una decisión de que yo tengo que dejar esto del lado de mi vida, porque repito, esto es conciencia pura, decisión pura, no dependemos de nadie ni de nada, no dependemos inclusive de nuestra cuenta bancaria, gente, para ir más profundo, porque hay gente que tiene mucho dinero en su cuenta bancaria, pero igual vive sumamente estresada y a veces más estresada que la gente que no tiene mucha cuenta, mucho dinero en su cuenta bancaria. Entonces, para que entendamos nomás todo lo que conlleva hablar de este tema y que muchas veces ponemos también hasta ciertas excusas, ¿verdad? Y dejamos en manos de otros cuestiones que nos competen directamente a nosotros. Y hoy tenemos que pasar del modo de la culpabilidad al modo de la responsabilidad. La culpabilidad que hace, ¿sí? Hace que nosotros retrocedamos en nuestra identidad como personas, donde están nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros límites, pero donde por lo menos sabemos a dónde apuntamos. Y la culpabilidad hace que nosotros digamos, no, yo no puedo, yo no soy lo suficiente, y ahí uno va cargando con un estrés que no nos corresponde y después obviamente caemos en algo mucho más profundo y agudo. Cuando somos responsables o estamos en modo responsabilidad, uno asume sus actos de una manera madura y concreta y empieza a tomar acción y cambia, ¿sí? El espíritu de las cosas, entonces puede apuntar a avanzar. Entonces, si no queremos terminar como esta persona que vemos la imagen, sin batería, pidiendo auxilio, ¿sí? Tenemos que empezar a tomar decisiones que cambien esta realidad. Pero, repito, hoy vamos a la parte teórica de manera profunda y vamos a arrancar con lo que es el estrés, ¿sí? Les decía, el estrés puede ser positivo, puede ser negativo, según vamos a decir, la información que tenemos de manera científica. El estrés positivo se llama euestrés y el estrés negativo se llama disestrés o distrés, ¿verdad? El estrés positivo, por ejemplo, es el que permite que hagamos que las cosas sucedan, o por ejemplo, en el caso de los que son atletas que compiten, ¿verdad? Se estresan de manera positiva entrenando constantemente para llegar a un nivel y poder competir de la mejor manera, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, corren los 100 metros llanos, ustedes ven una intensidad terrible. Hay un estrés ahí, pero es un estrés positivo. Y el distrés es aquel que gobierna de manera negativa nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, o sea, las tres dimensiones del ser humano, a tal punto que nos tiene encarcelado a nivel mental emocional y nos coarta de poder
funcionar de manera normal, ¿sí? Entonces ahí tenemos básicamente la definición y la tipología del estrés de manera positiva y negativa. Por eso decimos que se considera el estrés ese mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que muchas veces superan sus recursos. Por tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para superarlas. En estos casos, el individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. A ver, en cristiano, para sintetizar esta idea que tenemos aquí del estrés, ¿sí? En primer lugar, se considera, dice, un mecanismo. Este mecanismo se inicia o se pone en marcha cuando las personas empiezan a vivir ciertas experiencias, situaciones que pueden llegar a superar los recursos o las herramientas que tienen. Por eso hablamos de que el ser humano es limitado, gente. Tiene limitaciones. No es un superhéroe. No es que es de piedra. No es que es de hierro, ¿verdad? Entonces, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Al contrario, tiene emociones, sentimientos, pensamientos, intenciones que hacen que muchas veces nos veamos superados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos hemos superado para tratar de cumplir con eso, obviamente empieza a generarse probablemente algo negativo, específicamente hay una sobrecarga que ya empieza a afectarnos a nivel mente, cuerpo y espíritu. Y atiendan bien, que vamos a ver eso en breve también. Escuchen bien esto, mente, cuerpo y espíritu. Este orden específicamente. Repito, mente, cuerpo y espíritu. Que se les quede grabado ese orden de palabras de las dimensiones del ser humano, porque van a darse cuenta que el primer, vamos a decir, el primer lugar donde empieza a generarse todo esto es a nivel interno, ¿sí? Y principalmente en lo que es la mente. Y eso vamos a ver enseguida cuando hablemos del burnout. Entonces, hablamos de que el estrés es necesario, ¿sí? Es necesario para poder hacer que las cosas sucedan como decíamos, ¿verdad? Y superar esas situaciones que demandan realmente de fuerza de activación. Ahora, lo que necesitamos entender es que tenemos que prevenir antes que curar. O sea, no lleguemos al punto de que realmente el estrés sea más que nosotros o que el estrés nos gane la pulseada y nos tenga así como una marioneta todos los días y nos controle nuestras vidas. Y ojo, esto lo hablo tanto para mí como para todos los que estamos aquí, porque no es que por estar de este lado uno tiene la vida color de rosa o perfecta, sino como profesional y como persona que soy, en primer lugar, tengo este desafío diario, ¿sí? Y obviamente cuando trato de comunicar esto es para que todos vivamos en un modo consciente y tomemos, ¿sí? Justamente las cartas en el asunto y hagamos de manera responsable que nuestra vida tenga una mejor calidad de vida. Lo que buscamos es tener una mejor calidad de vida. Eso es categórico, porque tantos embates tenemos ya, ¿sí? A nivel de las noticias, a nivel de lo que es justamente lo laboral, a veces lo familiar, lo relacional. Entonces, desde nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Y acá el desafío de prevenir el exceso del estrés en nuestras vidas. Es bueno, pero no en exceso, no en un extremo. Entonces, es beneficioso saber detectar este estrés y ver si se repite de forma innecesaria para poder frenarlo y evitar poner en riesgo la salud y el bienestar. Es decir, cuando veamos ahora toda la parte sintomatológica, las consecuencias, vamos a darnos cuenta si es que estamos realmente en un síndrome de burnout, es decir, en un estrés laboral, agotamiento laboral, y cuando tengamos en mano las herramientas, entonces vamos a poder ser intencionales con el hecho de cambiar esta realidad que estamos viviendo, ¿sí? Porque solamente nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar esta realidad. Y van a escuchar repetir miles de veces esta frase de que en nuestras manos está esto porque queremos siempre agarrarnos de algo o de alguien y no hay eso, ¿sí? Ahora, obviamente, como fuimos creados y diseñados
para crear, para ser creativos, para producir, muchas veces necesitamos buscar adentro lo que necesitamos dar para afuera. Y ese es un desafío mucho más profundo que te invito a que puedas seguirnos en estos días para encontrar eso que estás necesitando de manera específica para tratar de pasar esto. Porque leíste ya varios libros de autoayuda, ya escuchaste no sé cuántas capacitaciones de buen gobierno, ya estás asistiendo a un psicólogo, pero no cambia tu realidad y vos decís, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Son las herramientas o mi falta de aplicación correcta de esas herramientas? ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que estamos en ese modo reflexivo porque en ese aspecto tenemos que ser sinceros. Todas las herramientas que se dan funcionan cuando se las aplican y se hace de manera disciplinada. Pero ahí está el cuide de la cuestión. Esa palabra, disciplina, es lo que nos cuesta. Entonces, cuando identifiques hoy, ¿sí? Porque de hecho que cuando tenemos una cantidad impresionante de inscriptos para este tipo de charlas, nos damos cuenta que es una necesidad porque uno dice, yo estoy con eso. Y cuando ahora veamos, identifiquemos más, uno va a decir, bueno, realmente hay que hacer algo al respecto y esa es un poco la idea. Seguramente algunos de los que están aquí ya han participado en varios encuentros. Es más, ya escucharon sobre este tema, ¿sí? Por eso les invito a que podamos, en cierto sentido, relajarnos un poquito. Espero que estemos pasando bien este momento, este encuentro aquí, por eso yo trato de hacerlo bien familiar. Si tenés tu tereré, tu mate, metele nomás sin problema. Si tenés el tereré erupá, el mate erupá, aplicale nomás sin problema, no pasa nada, ¿sí? Y seguimos compartiendo este espacio, invitándote también a que obviamente puedas seguir comentando más cosas. Veo que hay personas que están enviando sus comentarios. Vamos a detenernos en su momento a leer más comentarios, preguntas, ¿sí? Eh, todo lo que ustedes quieran mencionar sobre el tema y que podamos leer en este tiempo que estamos compartiendo aquí. Bien, eso valía un tereré para poder avanzar. Ahora, quiero que se fijen bien en esta imagen. Intencionalmente ya la puse, ¿sí? Porque dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y ya muchos la están procesando en su almacenaje, el cerebro, ¿sí? Donde esta información está siendo registrada de manera visual. Ahora, esto resume específicamente, ¿sí? Lo que sucede con una persona que pasa por un estrés laboral o que pasa por un síndrome de burnout. Porque justamente no es que esto comienza de golpe o esto es algo que no teníamos presente, sino que de manera progresiva se va dando poco a poco y llegamos al punto de que obviamente explotamos o nos quemamos por completo. Por eso el síndrome del burnout habla del síndrome del desgaste o el quemado y vamos a ver enseguida su definición específica, pero este síndrome se da en el contexto laboral. Es el estrés sumamente crónico dentro del contexto laboral. Y empieza así. Empieza cuando hay un leve encendido, ¿sí? Donde se acerca lentamente el fuego y se va encendiendo poco a poco, ¿sí? Poco a poco, a tal punto que en cada etapa del burnout, si ustedes se dan cuenta, perdón, terminamos como este último fósforo donde nos quemamos por completo, ¿sí? Y aquí es donde, evidentemente, muchas veces las personas dicen, no sé qué me pasa, estoy viviendo porque el aire es gratis, no siento que lo que haga tenga sentido o tenga propósito. Vengo a la oficina para cumplir horario. Hago mi trabajo porque no tengo de otra.
Son algunas ideas que les voy lanzando que capaz alguno está identificando. Hoy me olvidé completamente de la comida en la heladera. O me olvidé de cerrar el portón eléctrico de mi casa y yo nomás tengo el control. O me olvidé de hablar de este tema con mi jefe. Y muchas cosas más que podemos pensar, y es ahí donde uno dice, wow, algo me está pasando. Algo está sucediendo conmigo que no me di cuenta en su momento y ahora llegó y me dio el golpe final. Ahora, repito lo que decía hace instantes. No es que nosotros no nos demos cuenta y atiendan bien con esta pequeña trampita a nivel psíquico o a nivel mental, como quieran llamarlo. Es que muchas veces nosotros actuamos más en modo inconsciente que no le hacemos casos, o caso mejor dicho, a las señales o a las alarmas que tenemos y terminamos así. Entonces, no, tranquilo, no pasa nada, está todo bien, sí, seguramente que ahora nomás pasó esto, pero no va a volver a suceder. Y se repite o se crea como un pequeño patrón conductual a tal punto que seguimos en ese modo inconsciente y después llega y no acepta el golpe final. Entonces, ¿por qué les hablo así? Porque tenemos que despertarnos, gente. Tenemos que empezar a abrir nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentidos y vivir más en modo consciente. Que todo lo que vivimos podamos sentirlo de una manera tan real y tangible, a tal punto que no es que me pierdo en los detalles, ¿sí? A veces estábamos en acá en la computadora, viene a hablarte alguien, sí, dale, dale, no hay problema. Te contó mil cosas y vos te perdiste. A veces tengo acá una persona que me dice, yo te conté ya, están metidos a veces en este mundo que no nos conectamos al presente. Y conectarnos al presente es salud, es vivir realmente en el aquí y el ahora y eso trae una sanidad porque nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿sí? Hace que como dimensiones del ser humano estén en sanidad y funcionen correctamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿en cuál de estos fósforos crees que te estás encontrando en este momento? Sin todavía tener el panorama completo, ¿sí? Pero para ir pensando nomás. Y no hace falta tampoco responder específicamente en el chat, ¿verdad? Pero eh, para que tengas en cuenta nomás y vayas haciendo esta autoevaluación y entender el tema del estrés laboral, cómo nos está afectando en el día a día. Entonces, vayamos específicamente a la definición y contarles que ya estamos en esta, bueno, les cuento que estamos en 2 licencias, ¿sí? Y actualmente estamos en una licencia ya 878 personas, ¿verdad? Así que les felicito a cada uno de ustedes que está ahí ingresando, que está tomándose el tiempo para compartir aquí juntos este encuentro. Y voy a ver un poco también la otra licencia, porque obviamente eh, todos nos conectamos con la intención de poder compartir este espacio de la mejor manera. Y siempre es bueno, ¿sí? Poder ver que las personas están interesadas en mejorar, como decíamos minutos atrás, su calidad de vida, o sea, sentirse mejor con uno mismo, ¿sí? Que es el desafío que tenemos. Eso va a ayudar altamente nuestro tema de reducir los niveles de estrés y específicamente este estrés que es sumamente crónico, ¿sí? Acá nomás van a escuchar un ratito que hay un poco de eco, ahí ya desaparece el eco. Y bueno, les cuento que estamos ya más de 1.600 personas, ¿sí? Más de 1.600 personas y esto es impresionante, así que muchísimas gracias a todos los que están conectados hoy aquí con nosotros como buen gobierno. Bien, síndrome de burnout. Avancemos. ¿Sí? El síndrome del burnout, que es el estrés que se genera en el ámbito laboral, ¿sí? Específicamente, y que es el que todos los días está ahí latente, pero
Espero que no estemos en esto, y si estamos en esto, quiero decirles que hay solución, que hay salida, y eso es lo que vamos también a charlar en estos días. Entonces, ¿qué es el síndrome del burnout? Es el síndrome de fatiga emocional, despersonalización y de logro personal reducido. Estas tres frases son fundamentales que se nos queden también grabadas. Fatiga emocional, despersonalización y logro personal reducido. ¿Por qué? Porque estas tres frases y características dan nuestra definición de burnout o de estrés laboral o de agotamiento laboral, como quieran llamarle. Estas especificaciones son la misma idea, o dan la misma idea, mejor dicho, que puede ocurrir en personas que trabajan directamente, ¿sí?, con otras personas o pacientes. Y cuando hablamos de otras personas o pacientes, los que más sufren, gente, el síndrome de burnout, según la estadística, es el personal de blanco y los docentes. Pero todos sufrimos burnout si es que no, obviamente no tomamos las medidas necesarias y dejamos que el estrés entre nomás, que abra la ladera, que se vaya y se acueste al lado de nosotros, ¿sí? Que cuando vamos a ducharnos esté ahí. O sea, no nos deja vivir tranquilos, gente, para que nos demos de manera gráfica cómo está sucediendo el tema, ¿verdad? Entonces empieza a afectarnos, y se acuerdan cuando le decía hace instantes, mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Fatiga emocional empieza por una mente, ¿sí?, altamente ocupada, deteriorada por pensamientos intrusivos, negativos, ¿sí? Y eso empieza a afectarnos en pensamientos, sentimientos, emociones, que después se van a lo que tiene que ver con lo tangible, las acciones, la despersonalización, y por último, cuando se crean los hábitos y el estilo de vida, ¿sí?, afecta a nuestro espíritu y ahí nos sentimos menos, entonces hay un logro personal reducido. O sea, todo está conectado, no estamos hablando en vano de esta manera, porque todo funciona de una forma en que podamos darnos cuenta que si descuidamos una esfera o una dimensión del ser humano, todo empieza a caer como un dominó, ¿sí? Entonces, aquel que se va al gimnasio, que cuida su cuerpo, pero ve todas las noticias terribles que pasan día tras día, ¿sí? Y empieza a entrar en el tema del morbo, ¿sí? Su mente empieza a ser afectada y alterada, y también cuando empieza a medirse en función a los demás, ¿no? Este tiene más que yo, esta es mejor que yo. Ah, terrible. Y después los otros que dicen, no, yo me voy a tal congregación, pero ñañaja, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar en las tres esferas para no caer en estas cosas. Fatiga emocional, mente, personalización, cuerpo, y logro personal reducido, espíritu, para que vayamos entendiendo cómo viene la mano. ¿Y por qué el logro personal reducido tiene que ver con el espíritu? Porque en el espíritu está la fuerza de voluntad y está la conciencia que te dice que está bien y que está mal. Y te conecta con la esencia de donde venimos, con el creador, que te creó con un espíritu creativo para poder hacer las cosas. ¿Saben cuál es el negocio más grande en ese aspecto actualmente? Sí, el de la creatividad, el de ser creativos. Aquellos que son creativos o que activan su creatividad, mejor dicho, van a ser aquellos que van a progresar en la vida. Pero aquellos que se quedan atascados, atorados, estancados en esa cárcel mental y emocional, y que dejan que estos tipos de síndromes, de trastornos afecten sus vidas, entonces van a seguir así y van a empezar a utilizar el deporte global o nacional, que es la culpa a los demás, ¿verdad? Culpar a los demás cuando en realidad es algo muy personal. Entonces, en definición sintética de lo que es el burnout, hay fatiga emocional, empieza en la mente, despersonalización va al cuerpo con todas sus manifestaciones, y logro personal reducido en mi espíritu me empieza a afectar.
Entonces, el síndrome de burnout surge porque nos exponemos durante un tiempo prolongado a situaciones muy estresantes. ¿Qué es lo que hacemos? No le cortamos el chorro a esas situaciones muy estresantes, ¿sí? Le damos tanta cabida que eso es más importante que nosotros mismos. Y hay veces que hay situaciones que no nos competen a nosotros solucionar, pero nosotros queremos ser el salvador del mundo cuando en realidad no tenemos esa asignación. Lo que tenemos que aprender es a salvar nuestra propia vida, ¿sí? Entendiendo que hay alguien que dio su vida por nosotros, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Está en nuestras manos. ¿Y cómo nos salvamos? Alejándonos de todo aquello que está empezando a afectar de manera negativa nuestra vida. Relaciones, ¿sí? Relaciones que se han vuelto tóxicas. O también el tema específicamente de conectarse a un mundo que está totalmente en descomposición y podrido, como dice por ahí un psicólogo también paraguayo que ahora vive en España, ¿sí? Y específicamente darnos cuenta de que cada vez estamos peor. Pero si yo empiezo a cuidarme y a tomar conciencia de estas cosas y empezar a hacer lo que tengo que hacer, esto va a cambiar totalmente. Entonces hay que diferenciar dos factores de estrés que no generan el síndrome del burnout o el agotamiento laboral específicamente. En primer lugar, sí, en primer lugar, nos cuenta de los factores externos que tiene que ver con la cantidad elevada de trabajo y en segundo lugar, la cantidad elevada de responsabilidad. Por un lado está la cantidad elevada de trabajo, tareas, ¿sí? Actividad full, a tal punto que a veces podemos llegar a entrar en un colapso terrible. Este amigo llamado cerebro, que es el que ordena todo lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? Puede llegar a un colapso y terminamos mal, ¿sí? Terminamos mal. Entonces, esa cantidad elevada de trabajo, si nosotros no empezamos a tomar el toro por las astas, como se dice vulgarmente, nos va a traer consecuencias terribles. Y por otro lado, la cantidad elevada de responsabilidad, porque la cantidad elevada de trabajo puede ser que la tenga alguno nomás, ¿sí? Y otros no trabajan lo casi, como pasa también en algunos contextos, ¿verdad? Algunos dicen, no, él no hace lo nada, o ella no hace nada y está nomás ahí, ¿verdad? Pero la cantidad elevada de responsabilidad, jefes, ¿cuántos jefes que están aquí en esta mañana? Y muchos que nos quejamos de los jefes. Y quiero decirles algo en esta mañana. No estoy en defensa de ningún lugar, ¿sí? Porque en ese aspecto soy muy neutral y natural, ¿verdad? Pero muchas veces lo que callan los jefes, ¿sí? Y no quiero después que los jefes me suban en andas, ni no estoy buscando eso, pero hay un estrés muy terrible que llega a burnout con muchos jefes porque no tiene con quién hablar sobre ciertos temas. No le quiere cargar a su colaborador o a parte de su equipo con ciertas cosas. Y por eso actúa así. Pero, jefe querido, jefa querida, quiero decirte que necesitas ayuda. Necesitas hacer algo al respecto para que esa cantidad elevada de responsabilidad no empiece a afectar tu entorno laboral. ¿Sí? Estoy hablando puntualmente a ti, querido compañero, querida compañera, que estás en una posición superior a los demás. Porque ¿qué pasa? Todos asociamos a la parte personal, ¿sí? No es que yo veo nomás que el jefe, no, en su función de jefe, en su rol de jefe, es malo que así. Argel y Yaila tipo, no, ya pareciera ser su persona, pero quiero decirte que cuando nosotros empezamos a conocer más el corazón de un jefe, ¿sí? Específicamente nos vamos a dar cuenta que es una persona más. Y también está el del otro lado, ¿sí? Lo que obviamente sufren los compañeros cuando hay autoritarismo, ¿sí? Y con muchos comentarios de eso he leído en el chat, ¿verdad? Que los jefes son los que estresan muchísimo, pero repito, muchas veces no sabemos lo que está pasando el jefe. Yuhu, estamos acá para entender más bien cómo funciona la cosa en el tema laboral con la cantidad elevada de trabajo y de responsabilidad.
Y por otro lado están los factores internos donde tenemos inseguridades, miedos, autocrítica, perfeccionismo. Eso es lo que nosotros estamos anidando ahí de manera interna, ¿sí? No creemos nosotros, nos auto boicoteamos todos los días, porque siempre le miramos al otro, pues decimos, no, él es mucho mejor que yo no voy a poder llegar a ser como él. El problema es que no tenemos que ser como él, tenés que ser vos, ¿sí? Entonces hay esa inseguridad, ese miedo. La autocrítica es el pan de cada día, hasta el punto que criticamos hasta el barrito que nos sale en la cara o las canas que nos salen, ¿verdad? Entonces, todo está mal. Y eso lo trasladamos también en nuestra relación, en el trabajo. Todo vemos negro, oscuro, terrible. Y este sí que ni qué decir, el perfeccionismo, que también está considerado dentro de uno de los trastornos que hablamos siempre de la ansiedad, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Como le dije la vez pasada aquí a un grupo de compañeros, yo no es que he vencido, porque esta es una lucha diaria. Yo lucho con el tema del TOC. A mí me gusta que todo esté ordenado, en hambrena, ¿verdad? Pero en ese aspecto, ese perfeccionismo, ¿sí? No puede hacer que sea más fuerte que nuestra vida en sí, ¿sí? Nuestra vida tiene que estar cargada de amor propio, ¿sí? De creer en nosotros mismos, de ser responsables y darnos cuenta que no podemos con todo. Entonces, ahí está lo externo y lo interno, y esto es lo que viene a afectarnos como síndrome de burnout. Burnout. Entonces, surge el burnout cuando los factores internos y externos en combinación crean un estrés tan elevado. O sea, es la combinación de la cantidad elevada de trabajo y responsabilidad, la inseguridad, el miedo, la autocrítica, el perfeccionismo, y eso progresivamente llega a un estado de agotamiento mental y físico. Esto atiende también lo que dice. Primero dice agotamiento mental y después el físico. Significa que primero comienza acá y después termina acá. ¿Sí? No sé si vamos entendiendo que todo empieza acá, gente. Esto es lo que tenemos que cuidar. De esto es lo que dependemos. ¿Sí? Porque si nosotros cuidamos nuestra mente, de los pensamientos, de poder empezar a sembrar ideas correctas de quiénes somos, qué queremos lograr, todo estaría mucho mejor. Pero a veces no escuchamos estas cosas o no somos intencionales, ¿no? ¿Qué pio 5 minutos me voy a dedicar a mí al día si no tengo ni tiempo para ir al baño? Dicen algunos. Equivocados estamos en esa afirmación. El problema es nuestras prioridades. El problema es que le damos más prioridad a otra cosa que a nosotros mismos. Y hace rato veía un comentario por ahí, me encantó, si voy a buscarlo un poco, que decía algo acerca de esto, que dice que, a ver si lo tenemos aquí, o voy buscando. Dice, pareciera ser que debemos ser un poco egoístas y pensar nosotros en nuestra propia salud para no caer en el burnout, ¿verdad? ¿O a qué se refiere eso de ser disciplinados con disciplina, evitamos el síndrome? Claro, tenemos que empezar a pensar primero en nosotros. Espera un ratito, licenciado, y eso pero no es egoísmo, eso pero no es orgullo. Le voy a decir la diferencia entre pensar en nosotros mismos, amor propio y orgullo. Cuando yo hago las cosas por mí y empiezo a cuidarme a mí en toda la esfera, como hablamos, cuerpo, alma, espíritu, sin depender de que después me van a decir, ah, mira qué fisicazo tenés, ah, no, mira un poco qué bien estás en tu mente, en tus ideas, sino lo hago por mí, a tal punto que después eso va a favorecer el ambiente en mi casa, en mi trabajo, en las relaciones. Entonces, Eureka, ganamos todos. Pero cuando yo quiero estar bien a costa de otro, ¿sí? Pisoteando los derechos de los otros y entrando más en un espíritu hedonista de materialismo, ahí es donde entra el orgullo, ahí es donde entra el egoísmo, y eso no tiene que ser parte de nosotros, porque ahí sí, obviamente, estamos hablando de que pensamos solamente en nosotros, pero para esto, materialismo. Pero cuando pensamos nosotros en función a que si nosotros estamos bien, nuestro entorno va a estar bien, ahí ganamos todos. Si esto pensáramos todos los que estamos aquí,
todo estaría mucho mejor. Pero gente, les cuento algo, cuento un secreto. Es una lucha diaria. Todos los días hay una lucha mental, ¿sí? Donde vienen esos pensamientos negativos e intrusivos. Dicen, no, Lambrena, ¿qué peor? Vas a pensar en el otro, si vos lo que tenés que avanzar, vos lo que tenés que hacer bien las cosas para vos. Sí, está bien, hacer bien las cosas para vos, pero pensando siempre en que va a favorecer mucho más nuestro entorno. Y eso habla de un principio que está en el manual de vida, donde dice que hay que amar al otro o a la otra como a nosotros mismos. Y a veces nosotros nos estamos auto boicoteando y caemos en todo esto. ¿Y por qué salimos en esto? Porque hablamos nomás del tema de que el egoísmo muchas veces también nos lleva a todo esto. Entonces, si aprendiéramos y fuésemos intencionales con el tema de eh, justamente darnos cuenta de que nosotros necesitamos estar bien por nosotros mismos, muchas cosas cambiarían, ¿sí? Entonces, esto obviamente es parte también de nuestro día a día. Bien, hasta aquí voy a llegar por un momento y quiero irme un poquito al chat, agradeciendo a cada uno de ustedes por los comentarios. Sí, gracias también por el retorno, el feedback con respecto a lo que está haciendo este momento, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes por siempre estar ahí firmes con nosotros. Y aquí, por ejemplo, Verónica dice, la mayoría de las instituciones públicas están a años luz de las ciudades inteligentes. Tenemos mucho por mejor teniendo en cuenta el impacto directo al usuario y los servicios que brinda el gobierno. Muchas veces el factor tiempo es el más afectado. Los funcionarios somos los que damos la cara y evitar el estrés es prácticamente imposible. Totalmente de acuerdo, Verónica, pero ahí caemos otra vez en lo que decíamos hace rato. ¿De quién depende que el estrés sea parte de nuestra vida o de que caigamos en todo esto? De nosotros, ¿sí? Dice un principio también que en cuanto a nosotros dependa, hagamos el bien, ¿sí? Porque lo que más impera en este tiempo, en esta temporada, en esta época, es el mal. Hay licenciado porque hace el bien nunca gana, el que roba es el que más. No, 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 no. Gana por un momento, temporalmente, pero el que hace el bien va a ganar para toda una eternidad. Y eso les puedo dar fe de que pasa con lo que uno va decidiendo. También dice Emilia, los familiares de los pacientes son los que estresan el doble. Totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese afán de querer encontrar la solución a lo que está pasando ahí con el usuario, y vienen y te cuentan todo. Yo por eso le digo siempre, el personal de blanco sufre bastante porque aparte de tratar una patología, tienen que tratar el corazón, la mente y las emociones del usuario. Totalmente de acuerdo, así que es así. También dice por aquí, a ver, ámbito laboral estresado, muy estresado, dice Diani Bernardino, así que totalmente, qué bueno poder reconocer y saber. Patricia dice, cualquier persona en este tiempo podría fácilmente caer en eso, solo que no todos pueden reconocer que necesitamos ayuda. Pedir ayuda no es cobardía y no te hace más débil, sino es madurez y buscar una estabilidad emocional. Ah, qué lindo tema ese, che. Madurez y estabilidad emocional. Eso es lo que necesitamos todos. Acá ustedes mismos ya están tirando claves en todo esto que estamos hablando. Nadie quiere asumir sus errores, dice María Luján. Totalmente María Luján. Por eso decía que el deporte nacional global es culparle a los demás de nuestras desgracias. Hoy en día casi no hay estabilidad emocional, dice Vitalina. Migdonia dice cero estabilidad emocional. Creo que ahí se pusieron todos de acuerdo. Y ojo, que no sé si están juntas, están en diferentes lugares, pero quiere decir que hay en ese aspecto una unanimidad en ese espíritu de la estabilidad emocional que realmente cuesta. Dice Sunilda, lastimosamente en el trabajo no hay estabilidad laboral y lo peor es que llevas ese estrés en la casa y ahí el problema familiar se agranda. De remate y de yapa y de dominó, tu estrés laboral se transfiere a tu casa muchas veces y eso realmente es algo terrible, ¿verdad? Dice Fabio Martín, Lick, muchas veces en el servicio no tenemos tiempo ni para desayunar. Ah, eso sí que es terrible, Fabio querido. Tenemos que rever esa situación porque el desayuno es uno de los alimentos fundamentales para poder estar moviéndonos en el día a día. Así que
Tenemos que hacer ahí un ajuste, ¿sí? Mucho estrés en el trabajo personal blanco, eso hablamos. Es verdad, el estrés está en la cabeza, totalmente Belia. Dice, me critican porque no tengo estrés laboral y me ven como si no me importara nada y no es así, dice Aide Angelina, ¿sí? Es importante. Claudia Analía dice, hay que ponerse en lugar del otro y sobre todo tratar a los demás como querés que se trate. Empatía, señores. Esa es la regla de oro. Tratar a los demás como querés que te traten a vos. Eh, Dale, Cristina, no hay problema. Gracias, Cristina, por el aviso. Dice Roxana, debemos ser más positivos y todo depende de nuestra actitud. Totalmente. Empatía es la palabra que más olvidada está increíblemente, dice Yasmín. Muchos están en instituciones por el excesivo trabajo. Los mismos suceden en un curso con los participantes. Cada uno tiene problemas y viene a desahogarse y tenés que escuchar. Muchas veces digo que este tema de los chats son altamente sanadores y son catarsis para muchos porque se liberan comentando aquí en el chat, ¿verdad? Dice los compañeros mismos a veces que le dan estrés, dice María Esther. ¿Y qué más aquí? Delia dice lastimosamente en ámbito laboral nunca hay estabilidad emocional. Salvador, buenos días. Los directivos jefes que no tienen gerenciamiento estresan mucho más, o sea, no trabaja, no lidera, ¿sí? Y muchas veces el paciente te mira mal cuando le decís 5 minutos voy a desayunar, dice María Aquino. Totalmente. Ni derecho a ir al baño tenés a veces para ellos. Terrible, terrible lo que pasa y todo eso nos genera justamente estrés. A ver, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos más aquí? Justamente veo que dicen aquí, en el sector privado del personal blanco, el estrés es full, cara feliz, solución al asegurado, mientras ellos nos tratan de lo peor y nos responsabilizan de todo, inclusive de los administrativos, dice en este aspecto también Victoria. Yo tengo, ¿cómo se dice? Suficiente experiencia en ese ámbito, ¿verdad? Ya conté alguna vez mi experiencia y les voy a comentar en algún momento cuando hablemos más profundo del tema de burnout. Bien, espero que realmente esto esté siendo sumamente sanador, ¿sí? Y también de mucha ayuda, ¿sí? Entonces, espero que realmente hoy podamos llevarnos algunas cositas que son fundamentales de conocimiento sobre esto que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel cerebral con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? El síndrome de burnout que viene y nos afecta terriblemente. El cortisol, que es la hormona, ¿sí? Que se produce en la glándula suprarrenal y está categorizada como una hormona esteroidea, es la que se libera como respuesta al estrés. Y cuando hay un nivel elevado de cortisol, a la par, aumenta rápidamente el nivel de glucosa. Para aquellos que están en el rubro de la medicina, ¿qué les dice nivel elevado de glucosa? Es decir, nivel elevado de azúcar en la sangre. ¿A qué asociamos esa frase? A ver quién me dice rápidamente ahí en el chat. Creo que no sea tan complicado para aquellos, por lo menos que están en el ámbito de la salud o aquel que sabe sobre esto. Exactamente, gracias Ramón, primerita ahí, diabetes, así mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay un nivel elevado de cortisol, hay un estrés sumamente crónico, hay un síndrome de burnout, en el caso de que lo laboral sea lo que más nos tiene así, pero a mal traer, y aumenta a la par el nivel de glucosa, es decir, azúcar en la sangre, es igual a diabetes. La diabetes no es porque comemos torta o dulces, carbohidratos, o la grasita en la carne, o tomamos gaseosas o jugos enlatados. No, la diabetes empieza cuando el cortisol está elevadísimo, ¿sí? Se da ese estrés y ahí caemos en diabetes. Y después lo demás, si es que no nos cuidamos, obviamente puede afectar o alterar. Pero, ¿se acuerda de qué le decía? Mente, cuerpo y espíritu. ¿Dónde empezó el estrés? Acá. Después, ¿dónde se fue? Al cuerpo. Y por último,
al espíritu, porque ya tenés desgano, no querés más saber nada. Por supuesto, si te ha diagnosticado una patología como la diabetes, que está considerada en el podio como una de las enfermedades más terribles en este tiempo. Es más, yo tengo seres queridos que luchan con esto y se sienten hasta como discriminados más o menos en un grupo así familiar, porque no puede hacer nada. Y los insulina dependientes mucho más. Gente, todos somos personas, todos tenemos derecho a disfrutar la vida. Entonces, ¿qué hacemos para que la diabetes retroceda terriblemente? Tenemos que reducir el estrés. Tenemos que reducir el estrés. Ese es el camino real para poder empezar a disminuir los niveles de diabetes. Pero bueno, eso es algo mucho más profundo que podemos hablarlo en otro momento. También se acelera la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué les habla de eso? La taquicardia, accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, porque entramos en un nivel de estrés terrible, que a veces ni tenemos más posibilidad de contar la historia. ¿Cuántos casos de ACVs actualmente hay? ¿Sí? Lo último que había leído era que de 10, más o menos 6, 60%. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque acá no estamos bien, gente, y acá mucho menos. Todo por estrés, ¿sí? Y aumentar el flujo sanguíneo a los músculos, brazos y piernas, el famoso hormigueo, ¿verdad? Que vos de repente, bueno, pero yo no hice nada, no hice ni una actividad física, no me fui al gimnasio, no corrí en ese aspecto, pero tengo de repente tipo hormigueo y normalmente es a esta altura, ¿verdad? O en la zona de la pantorrilla, más conocido como galleta, ¿verdad? Donde están los hormigueos terribles cuando se da esto, ¿verdad? Así es, Roxana, se vuelve una epidemia de ACV, así es. Esa es la realidad. Pero todo por esto que estamos hablando, estrés. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta a la zona denominada hipocampo, que es la C, la memoria, a tal punto que ahí, por ejemplo, se codifican recuerdos de hechos, eventos, nombres, número de teléfono, fechas y sucesos ocurridos en el día a día. Hay personas que tienen cierta edad donde uno dice, bueno, que tiene que estar lúcido, prendido, pero se olvida del nombre de algún ser querido. Cuando le va a llamar, vos, fulanito, ¿sí? O no sabe el número de memoria de su esposa, ¿sí? Es con que ya sabía, pero ahora se olvidó, es porque estamos cayendo en estrés, gente. Y ni qué decir, y esto no usen como excusa, ¿verdad? Pero ni qué decir aquellos que se olvidan de la fecha de aniversario más de casado, ¿verdad? Dicho sea de paso, el domingo cumplo 5 años casado con mi esposa. Mi hija tiene 1 año, 10 meses casi, ¿verdad? Bueno, esas fechas son fundamentales. Imagínate olvidarte de eso, pero no porque vos querés, sino porque estás pasando por esto. ¿Será que nos estamos despertando, gente, a esta realidad? ¿Será que nos estamos dando cuenta de que probablemente estamos con todo esto? Entonces, esta investigación nueva que se hizo hace unos años arroja que un breve periodo de estrés puede hacer que el cerebro se encoja. ¿Y qué significa eso? Afecta al hipocampo y eso hace que empecemos a tener hasta pérdida de memoria. No olvidamos las cosas, eso que decía al principio. No olvidamos dónde pusimos la llave de la casa. No olvidamos que teníamos que entregar algo. No olvidamos esto. Sí, estamos todos de acuerdo. Vivimos en un mundo acelerado, vivimos a mil, pero ¿por qué? Porque nosotros mismos dejamos que ese aceleramiento sea parte de nuestra vida, cuando nosotros podemos empezar a organizarnos de otra manera. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del burnout? Recuerden que les dije que tenemos que ver también esa parte. Irritabilidad, deterioro de las relaciones personales, intolerancia a la frustración, evitación de las tareas estresantes, trato interpersonal distanciado, egocentrismo, rutinario mecánico, conflicto con los compañeros de trabajo. ¿Será que nos estamos identificando? ¿Será que esto es parte de alguien que está sufriendo del burnout y realmente dice, no, hoy no me quiero ir a trabajar?
y después alguien te habla y le largas la cara, ¿verdad? Después las cosas no te salen, después decir, no, este no voy a hacer nomás hoy, voy a dejarle a otro que haga, ¿sí? Después tipo ring de boxeo, en esta esquina, fulanito, y acá vos tratando de evitar distancias cercanas, te peleas fácilmente con los compañeros y todo eso que se ve en este caso como síntomas del burnout. Y ahí vamos a sumarles, porque esto tiene que ver con síntomas generales y más específicamente psicológicos, emocionales, desconcentración, incapacidad de tomar decisiones, dificultad para actuar, miedos, irritabilidad, ira, falta de memoria, ansiedad, pesimismo, frustración, trastornos emocionales, ansiedad y pánico, desesperanza y desesperación. ¿Será que todo esto está pasando con y por nosotros? Sí. Es como para empezar a tomar nota y decir, wow, tengo que hacer específicamente algo al respecto, como lo estamos repitiendo en ese aspecto como disco rayado, como lorito, ¿verdad? Síntomas físicos, agotamiento generalizado. Sentí que no das más, estás porque, no sé, tenés que estar, pero si fuera por vos, tu mood o en qué estás pensando en tu cama y durmiendo, ¿verdad? Cefalea, dolor de cabeza, presión en el pecho, temblores, insomnio, disminución de la libido, afecta la parte sexual, obesidad, patología de la piel, eczemas, dolor de espalda y cervical desde el cuello hasta la coxis, trastornos intestinales, gastritis, gastroenteritis aguda, aumento repentino de la presión arterial, hipertensión, se dispara, palpitaciones y dificultad para respirar. ¿Será que esto está pasando con nosotros? ¿Sí? ¿Será que esto eh, específicamente está siendo parte de nuestra vida? También están los síntomas conductuales, adicciones. Hay gente que cae en adicciones, empieza a consumir sustancias tóxicas, tratando de querer bajar esa carga que está teniendo a nivel mental. Y en realidad lo que estamos afectando es nuestro cerebro, que siempre digo esto, las sustancias tóxicas el cerebro no ataja, sino que les deja transitar libremente y por ende empieza a matar neuronas y por ende, obviamente, nuestra conducta se ve alterada. Impulsividad, alimentación compulsiva, abandono de responsabilidad. ¿Qué le decía hace rato? Estamos más en un modo de culpabilidad que de responsabilidad. Aislamiento social, no quiero que nadie venga, no, no, yo acá nomás solito, solita. Che, vamos a recorrer la costanera nueva acá, que está en Asunción, la costanera sur. No, 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 vayan nomás ustedes, yo me voy a quedar acá a ver mi tele, ¿verdad? Y así nos encerramos, porque ya estamos totalmente tomados. ¿Sí? Y la mayor consecuencia negativa es que se deprime el funcionamiento del sistema inmunológico, predisponiendo así para el desarrollo de enfermedades incluso crónicas. Esto es muy importante, gente. El sistema inmunológico, que es el que nos cura, no son los remedios, ¿sí? No sé si lo sabían, pero el sistema inmunológico es el que tiene que estar bien para curar todo lo que pasa en nosotros. Los remedios, que son muchas veces paliativos, ayudan, pero el sistema inmune es el que tiene que estar bien. Y muchas veces el sistema inmune puede estar bien por una cuestión de estar bien en la mente, de pensamientos positivos, y está comprobado científicamente. Sí, películas que se hicieron, por ejemplo, siempre me acuerdo de Patch Adams con Robin Williams, la risa terapia con los niños de leucemia. Me hace recordar de una experiencia inclusive que tuve con una persona en IPS central, donde ya le dieron unos días más de vida y lo que ella quería era estar con sus nietos, era abuela de tres hermosos nietos. Entonces hablé con uno de los hijos, le dije, bueno, graben un video mostrando el saludo de los nietos, ¿sí? Y ella vivió unos años más, con lo que le dieron días, pero porque acá empezó a estar bien y acá, ¿sí? Y eso le empezó a dar sanidad. Un estado de excitación permanente minará nuestra defensa, acabará con nuestra salud psíquica primero, recuerden, mente, cuerpo y espíritu, y física después. El cuerpo responde todo lo que pasa a nivel mental.
¿sí? Es terrible el efecto que pasa a nivel físico cuando nuestra mente no está para nada bien. Entonces, recuerda las tres frases fundamentales. Esto ya entrando en una etapa de repaso y también ir cerrando con las fases del síndrome del burnout y con la dinámica que les prometí darles en esta mañana, eh, dándoles una pequeña ayudita, pero no del todo todavía, porque el miércoles no se pierdan. Sí, va a estar fantástico el encuentro, sí, por supuesto que mañana también, sí, no se hagan y no pasen y no salten el encuentro mañana. Los 3 días van a estar sumamente interesantes, así que por favor conéctense, estén ahí firmes para, no solamente para recibir certificado, como también es importante recibir certificado, sino para este aprendizaje para la vida, este aprendizaje que uno absorbe, lo aplica y le funciona, así nomás. Entonces, ¿se acuerdan? Día emocional o cansancio emocional, hay un desgaste físico y psicológico, desesperación, apatía y frustración, ¿sí? La mente, la psiquis. También habíamos hablado de la despersonalización, actitudes frías e insensibles o irritables, ¿sí? No queremos saber nada de nadie ni de nada. La vida no nos es tan linda, ¿sí? Y no queremos saber nada. Y también habíamos hablado del logro personal reducido o la baja realización personal. El profesional ya no se siente debidamente capacitado para la realización de su trabajo. Es decir, parece como que tiene una cantidad de yunques encima que no le impide salirse de eso. Está ahí atrapado, atorado, estancado. Entonces, estas son cuestiones fundamentales. ¿Y cuáles son las 5 fases del burnout? ¿Sí? Para que nos demos cuenta de que esto funciona por etapas o por fases, perdón, y que obviamente cada fase o cada etapa nos da eh, la noción de cómo nos vamos sintiendo con respecto al burnout. La primera, todo bien, porque es la fase inicial de entusiasmo. Acá los profesionales se muestran con una actitud positiva y mucho entusiasmo ante un nuevo puesto de trabajo. Para que nos vayamos nomás a ese primer momento donde empezamos en el lugar donde estamos actualmente trabajando. Recuérdate por ese primer día, cómo llegaste. ¿Estabas entusiasmado, entusiasmada o nada que ver? Pero normalmente el mundo aún empieza así. Nambrena, yo voy a conquistar el mundo acá porque este es mi lugar, acá me voy a quedar. Y a veces no es tanto así, Gina, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa después? Hay una fase de estancamiento, ¿sí? Los profesionales hacen una valoración entre el esfuerzo realizado en su trabajo y los resultados obtenidos y no encuentran una distribución equitativa. Es decir, me esforcé demasiado, pero no funciona la cuestión. No estamos produciendo. Aparte de eso, no siento que me paguen lo que corresponde. Sí, ese es otro tema y esa es otra charla, creo. Pero el tema económico siempre también es algo, y hace rato también por ahí alguien comentó, de que entran obviamente, a sumar, ¿sí? Aquí en todo esto, motiva altamente, ¿verdad? Porque la canasta básica sube, todos los servicios suben, pero nuestro bolsillo cada vez más se reduce, ¿verdad? Y esa es también una cuestión de capacitarnos en el tema de finanzas, ¿sí? Que es toda una cultura que tenemos que tener para no caer en esto. Entonces, fase inicial o entusiasmo, fase de estancamiento. La tercera fase es la fase de frustración, ¿sí? Donde ya perdemos motivación y por otro lado empiezan los conflictos, los problemas entre compañeros, ¿verdad? Acá la cuestión empieza a agudizarse. Como el primero, bueno, está bien. De repente no encuentro algo equitativo o igualitario entre lo que doy y lo que recibo. Y hasta ahí pongámosle que, bueno, es algo muy personal, muy interno. Pero cuando entramos en la fase de frustración, sí, ya empezamos a demostrar que no estamos bien, no tenemos motivación y aparte de eso no empezamos a tomar con los compañeros, ¿verdad? Como efecto dominó y rebote. Cuando en realidad la cuestión está en nosotros y no en los demás.
pero también puede ser que estén los demás y nosotros recibamos de rebote. O sea, hay en ese aspecto el ida y vuelta que también es parte de eso. La cuarta fase que tiene que ver con la fase de hiperactividad y apatía, donde los profesionales suelen evitar la interrelación con las personas a las que deben prestar servicio, ¿verdad? Y esto parece que suena mucho más al personal de blanco o a docentes, pero esto en realidad habla de específicamente de todo lo que estamos aquí cuando empezamos a hacer un trabajo, inclusive de lo administrativo, que es fundamental entender que también tenemos relacionamiento, por supuesto, ¿sí? Documentos, personas, y acá tratamos de decir, no, yo, acá más yo no voy a hablar con fulano. He tenido casos de personas que en ese aspecto han tenido muchos problemas, sí, colaboradores con jefes, y que por meses se comunicaban por un tercero porque no se llevaban bien. Y la jefa fue diagnosticada con burnout a tal punto que se hizo un cambio, por supuesto, de jefatura, ¿verdad? Y por eso más es que llegó a esta etapa, ¿verdad? De la hiperactividad apatía. Y por último, cuando ya realmente, como ustedes se acuerdan, vimos los fósforos encendidos, cuando ya realmente nos quemamos y no hay caso, es la fase de quemado justamente. Consecuencia a nivel físico como profesional que pueda acarrearle problemas en su ámbito familiar, laboral y social. Todos esos síntomas que hemos visto, pero a una escala alta o a niveles elevados, a tal punto que ya afecta a todos nuestros entornos, toda nuestra funcionalidad y nos vemos en ese aspecto afectados en lo que es en nuestra vida en general, ¿verdad? Y esto es así de terrible. Entonces la gran pregunta que nos hacemos y que ustedes van a responder de acuerdo a lo que hemos escuchado y también como les repito una vez más, el miércoles es ¿qué hacemos frente al burnout? Y aquí les quiero comentar una breve situación que pasó conmigo para que ustedes se den cuenta, bueno, esto es algo que pasa con todos, ¿sí? Y que no mira muchas veces la cara del cliente. En este caso no hay eso, porque cuando va a suceder y las condiciones se dan, sucede, ¿verdad? Anteriormente trabajé en el rubro de la medicina prepaga, los seguros médicos, y me tocó trabajar en un seguro médico muy renombrado a nivel país, ¿sí? A tal punto que, bueno, tenía ya esa experiencia, había trabajado en ese aspecto en otra empresa de menor porte. Pero bueno, me llamaron de este lugar, me fui a trabajar en el área de avisaciones, eh, todo lo que es auditoría médica. Y bueno, empecé bien, me gustó el ambiente, el trabajo. Me empezaron a mudar en diferentes lugares dentro del departamento. Hasta, voy a resumirle porque es un poco larga la historia, pero básicamente había mucha carga, hasta el punto que trabajamos ya con los correos en esa época, con el WhatsApp, con los pedidos de coberturas. Y como es a nivel país y muchos asociados beneficiarios, entonces era una demanda terrible todos los días y todo el mundo ponía urgente. O sea, todo tenía que enviarle al momento la cobertura. Pero me tocó estar en el área de cirugías programadas. Las cirugías programadas, por supuesto, como dice su nombre, hay que organizar todo bien, ver la cobertura. Y entonces, eh, siempre el beneficiario necesita eso para poder realizarse el procedimiento. Y una vez me tocó estar con una persona que hoy actualmente es muy reconocida a nivel país y mundial, ¿sí? También me reservo el nombre por respeto a esa persona. Pero en ese entonces viví un momento tan desagradable que fue que yo le di la hoja de cobertura y en este caso no le cubría según plan, ¿sí? Entonces, esta persona me dice, ¿vos no sabes quién soy? Y vas a saber lo que pasa. Y se fue a atención al cliente, 10 minutos después viene y me refriega por la cara que atención al cliente le dio cobertura total sin corresponderle según plan. Pero como se fue a decir que era amigo del dueño del lugar, entonces eso. Y eso me hizo tan mal que mi jefe, ni mi jefe me defendió.
Mi jefe tenía un temperamento, o sea, tiene un temperamento flemático, melancólico, muy tranquilón, ¿verdad? Y entonces evita la guerra, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada, me dice, son las reglas del juego, así nomás lo es acá, y bueno, vamos a tener que convivir con eso. Y eso me hizo muy mal, gente, me hizo muy mal a tal punto que empecé a tener hasta miedo de irme a la oficina porque pensaba que todos los días iba a aparecer un caso así, porque todos los que tenían esos planes así más o menos superiores eran personas renombradas a nivel país. Y bueno, ese era mi temor. Y después yo entré en un estrés terrible, a tal punto que caí en un burnout, que llegaba la hora de salir de mi casa para la oficina, que estaba a 15 minutos de mi casa, y yo miraba mi celular y decía, ¿le escribo al jefe para decirle que no me voy o me voy? Y en un mes me recuerdo que de los 30 días o de los 26 días, no, los 22 días de trabajo, porque 8 corresponden a fin de semana, aunque yo trabajaba el lunes a sábado, entonces 26 días. Me habré ido a lo sumo como 6 7 días a trabajar, ¿sí? Y el resto siempre le decía, mira, no me siento bien, tenía problemas de estómago. ¿Por qué? Pues yo empezaba a somatizar a la hora de irme al trabajo por esta situación que había pasado. Y caí en este burnout terrible donde realmente no quería hacer nada del trabajo, ¿sí? Hasta que un día hablé con una profesional y me dijo, mira, vos sos muy capaz, no creas en todo eso que pasó y empezá a ver con otros ojos el trabajo. Me ayudó parcialmente, pero ahí justamente surgió la posibilidad de cambiarme de lugar de trabajo y sin duda alguna, y también porque iba a trabajar mi rubro actual, que es la psicología, entonces gracias a Dios tuve esa oportunidad. Y pasé por todas las etapas. La fase inicial de entusiasmo, ¿verdad? Donde tenía estas ganas de hacerlo con todo. Me estanqué porque llegó un momento a donde dije, no, estoy dando mucho, pero no recibo nada. ¿Sí? Me frustré. Sí, la fase de frustración porque empecé a ver la motivación y empecé a discutir con compañeros por la forma en que se hacía el trabajo. Y práctica apatía, venían los, eh, los otros beneficiarios venían y yo ya hacía una distancia, no quería atenderles. Y la última fase, que es la fase de quemado, donde empezó a afectar en lo físico. No quería salir con mi familia a ningún lugar, mis relaciones fueron totalmente afectadas. Entonces, esto fue lo que pasó y es una realidad muy tangible en ese aspecto, donde obviamente uno dice, bueno, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos frente a eso? Pero en ese momento no tuve ese respaldo, esa respuesta, pero no es que me quejé, al contrario, entendí que esa fue la situación, era la forma de manejo y bueno, después salí de eso. Bien, eh, gracias a Dios por esa experiencia porque me ayudó a madurar también y a manejar de otra manera el estrés en lo laboral, hasta el punto de confrontar cuando fuera necesario, a tal punto de decir las cosas como son y no esconderme detrás de alguien o de la situación, ¿verdad? Y eso es lo que hoy también muchas veces me mantiene eh, equilibrado, ¿verdad? No voy a decir que nada es estresante, pero obviamente no caer en estos niveles altísimos porque si no, nuestra vida se nos va. Muchísimas gracias por escuchar esta breve experiencia. Como les prometí, y les dije, vamos a irnos con esto. Así que les voy a invitar a que puedan, ahí donde están, estar bien sentados o si están acostados. Vamos a hacer una pequeña y breve dinámica para despedirnos en esta mañana, a tal punto de que lo que hagamos, ¿sí? A partir de este momento nos lleve un poquito más relajados y vengan con todas las pilas y las ganas, tanto mañana como el miércoles. Pero con esto yo quiero despedirme, así que te invito a que te sientes bien, 90 grados de espalda, los 90 grados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración, ¿sí? Para bajar un poco la intensidad, el estrés que estamos teniendo en este momento. Nos vayamos un poco más relajados justo a la hora del almuerzo, así la comida también entra bien. Entonces te invito a que te sientes bien, ¿no? Ángulo 90 grados,
¿sí? Y también que cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento, ¿sí? Vamos a tratar de concentrarnos de la mejor manera, ¿sí? Así que te invito a que puedas acompañarme en este momento. Concéntrate en la respiración que vamos a hacer. Respiración consciente, que consiste en inhalar, atajar y exhalar, ¿sí? Que es soltar esa respiración, ¿sí? Entonces, con esto irnos un poco más relajados y sin tanto ese agobio que muchas veces estamos teniendo el día a día. Entonces, a la cuenta de tres voy a decir inhalar, todos inhalamos, cuidemos no subir los hombros, sino inflar el diafragma como si fuera un globo, atajamos la respiración y luego exhalamos. Entonces, a la cuenta de tres, una, dos, tres, inhalamos, exhalamos. Es como que inflamos un globo, atajamos eso y luego desinflamos lentamente el globo, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez a la cuenta de tres, en este ritmo normal. Uno, dos, tres, inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a tratar de inhalar lo más profundo que podamos. Recuerden, cuidemos no subir los hombros, ¿sí? Atajamos la respiración y cuando digo exhalamos, vamos desinflando lentamente, ¿sí? Entonces, a la cuenta de tres, una, dos y tres. Exhalamos. A la cuenta de tres nuevamente, vamos a señalar lo más profundo que podamos. Una, dos, tres. Exhalamos. Vamos a hacer otra vez como al principio, de manera normal, suave, ¿sí? Dos veces más. Una, dos, tres. Exhalamos. Última vez. Una, dos y tres. Exhalamos. Pueden abrir los ojos y empezar a estirar los brazos hacia arriba, a los costados, al frente, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Pueden hacer algunos movimientos de un lado para el otro, ¿sí? Con la cabeza también. Y bueno, espero que realmente hoy hayamos recibido algo. Espero que nos llevemos esta información. Como les dije, mañana nuevamente les invito a que puedan ser parte de todo esto. Y te dejo esto último, vive el hoy al máximo. El ayer ya no existe, el mañana no sabemos, ¿sí? Así que esta es la última cuestión que les quiero dejar en esta mañana. Agradecidos siempre aquí de la Fundación, en particular agradecido con cada uno de ustedes, felicitarles por estar aquí y bueno, vayan activando sus cámaras porque Isaías está sumamente ansioso por hacer una foto que va a quedar en el recuerdo de este día. Así que Isaías, quedamos en tus manos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan fuerza, ánimo, que Dios les guíe en todo momento en sus labores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Giovanni, por el excelente desarrollo de tema y muchas gracias a vos también que estás